Ya tenemos el camino hacia la estrella número 29 de Universitario de Deportes, y es que hoy por la mañana a las 10 de la mañana, como ya se tenía previsto, ya se oficializó el fixture de esta Liga 1 2025 que va a arrancar este 7 de febrero. Finalmente no va a arrancar en la primera semana del mes de febrero, sino que se ha atrasado una semana debido a estos problemas que hubo con Ayacucho y con Binacional. Pero bueno, finalmente ya conocemos el camino de esta primera mitad del año del torneo Apertura para Universitario de Deportes, que como digo va en búsqueda del tricampeonato y por ende su estrella número 29. Y todo lo que puede ocurrir en este camino, en este fixture ya oficializado, lo vamos a estar repasando aquí en un nuevo video de Somos del Norte, así que comenzamos. ¿Qué tal, cremas? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Somos del Norte. Mi nombre es Diego Fernández y como lo dije en la introducción, hoy vamos a hablar sobre este fixture que ya fue oficializado por parte de la Liga 1 2025, torneo de apertura, donde ya tenemos el camino que tendrá Universitario de Deportes, al menos durante esta primera etapa conocida como el torneo apertura. Como recordemos, el fixture se iba a sortear la semana pasada junto a las premiaciones de la Liga 1, pero finalmente por estos temas que hubo con estos procesos judiciales de parte de Ayacucho y Binacional con la federación, finalmente se terminó retrasando una semana y por ende también el inicio de la Liga 1 se va a retrasar una semana, por lo que el partido contra el Inter de Miami, que va a ser el 29, miércoles 29 de enero, finalmente no va a repercutir al nivel futbolístico de los jugadores porque van a tener una semana más de descanso, porque el 7, que es viernes 7 de febrero, va a dar inicio a esta Liga 1 versión 2025 con 19 equipos y por ende un equipo que va a tener que descansar por fecha. Pero vamos a repasar cómo va a ser el camino de Universitario de Deportes para esta Liga 1 2025. Como podemos ver, ya tenemos el fixture oficializado. Esta es la publicación que hizo Universitario de Deportes. Y como podemos ver, la primera fecha arrancamos con Comerciantes Unidos de visita. Si podemos ver así a simple vista, parece ser un fixture similar a lo que vivimos el año pasado, en el 2024, porque arrancamos como visitantes, esta vez en Cajabamba, el año pasado lo hicimos en Trujillo, y como podemos ver cerramos de local ante los Chancas de local. También tenemos que ante Alianza Lima, fecha número 7, ya no fecha número 3, pero fecha número 7, lo jugamos en Matute. Y el partido, como podemos ver, la fecha número 14 y más adelante, contra Cristal, comenzamos este torneo de apertura como locales. Pero vamos a hacer un repaso uno por uno de cada uno de los partidos. Tenemos la fecha 1, el debut ante Comerciantes Unidos en Cajabamba. Luego recibimos a Cienciano en el Monumental. Luego visitamos el Calor de Piura, Atlético Grau, recibimos finalmente a Alianza Universidad de Huánuco. Y aquí comenzamos un poco la seguidilla de, por lo que podemos ver, 5 partidos jugados en Lima. Porque arrancamos en la fecha 4 jugando de local ante Alianza Universidad. Luego visitamos el Callao, que sigue siendo Lima, para jugar ante Sport Boys. Luego recibimos a Sport Huancayo de local. Visitamos Matute, que también es Lima. Y luego recibimos a Fútbol Club Melgar en esas 5 fechas que vamos a jugar solamente en Lima, donde va a ser muy importante conseguir la mayor cantidad de puntos, porque luego tenemos que visitar una plaza muy complicada como lo es Binacional en Puno. Luego fecha número 10, UTC, lo recibimos ante UTC. Luego volvemos a visitar esta vez Cusco, ante Cusco FC. Recibimos a Alianza Atlético de Sullana. Luego, después de recibir a Alianza Atlético de Sullana, tenemos que ir a visitar Trujillo al norte para enfrentar a Juan Pablo II por la fecha número 13. Por la fecha número 14 recibimos a Sporting Cristal. Luego tenemos que volver a visitar Ayacucho, otra plaza bastante complicada. Recibimos nuevamente a ADT en nuestra casa
Para la fecha número 17, cerca del final del campeonato, tenemos que descansar porque recordemos que son 19 equipos. Son 19 equipos en esta Liga 1 y por ende para la fecha número 17 Universitario va a tener que hacer su descanso respectivo. Luego para la fecha número 18, luego del descanso, tenemos que visitar Cusco para enfrentar a Deportivo Garcilaso y luego recibimos, como ya dije, en la última fecha a los Chancas, que esperemos que para esa fecha no tengamos que meter 4 goles. Así que, como el año pasado. Así que, bueno, esto es más o menos el fixture que tiene planteado o que ya tiene Universitario de Deportes. Ya muy pronto, inclusive, ya hay una información que dice que al menos esta semana va a salir el tema del abono. Así que para la gente que tenga ya su billete y quiere asegurar todos los partidos de local, pues saben que el abono ya se va a sacar a la venta en los próximos días, ¿no? Partidos de local contra Cienciano, contra Alianza Universidad de Huánuco, contra Sport Huancayo, contra Melgar, contra UTC, contra Alianza Atlético de Sullana, contra Sporting Cristal, contra AET y el último partido ante los Chancas. Eso va a ser los partidos de local que va a tener Universitario de Deportes. Pero para ir repasando un poco los partidos cruciales que va a tener Universitario, vamos a hacer el repaso de los partidos con los cuales vamos a tener que enfrentarnos. A priori, creo yo, van a ser los equipos que van a luchar por este campeonato 2025. Arrancamos en fecha número 7, arrancamos de visita contra Alianza Lima. Una Alianza Lima que imagino que ya va a llegar bastante rodado. Quién sabe si por ahí, por esas fechas, aunque muy probablemente luego del partido contra Nacional, que al menos a priori yo creo que sí lo puede llegar a superar, muy probablemente para esta fecha, muy probablemente Alianza Lima ya esté fuera de todo torneo internacional. Y habrá que ver si es que esta fecha, si para la fecha número 7 Universitario ya va a tener competencia internacional, si por ejemplo puede ser la primera o la segunda fecha de la Copa Libertadores. Eso va a ser de suma importancia para recibir este partido cuando vamos a tener que visitar a Matute para enfrentar a Alianza Lima. Luego, para la fecha número 8, en la siguiente fecha, tenemos que recibir a Fútbol Club Melgar, que también vamos a ver si es que para ese entonces va a estar disputando competencia internacional, al igual que nosotros. Tiene una llave que arranca desde la fase número 2. Ahorita no tengo exactamente quién es el rival que va a tener que enfrentar Fútbol Club Melgar, pero quién sabe se puede meter a una Copa Sudamericana y por ende también vaya a tener el mismo recorrido internacional que nosotros, ellos jugando la Copa Sudamericana y nosotros jugando la Copa Libertadores. Y por último, la fecha número 14, entrando ya en esa recta final del campeonato, nuevamente de locales ante Sporting Cristal. El año pasado ganamos 4-1, este año vamos a ver finalmente qué termina pasando en ese partido. Creo yo que Universitario con respecto al año pasado sí se ha reforzado bastante bien, a diferencia de Sporting Cristal que ha mantenido prácticamente toda la base y se ha reforzado con algunos cuantos jugadores, pero no creo que sea lo necesario, sobre todo para un equipo que va a jugar competencia internacional y que sobre todo va a jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores. O sea, yo no creo que Cristal se haya reforzado necesariamente para eso, y tampoco sé si es que le vaya a alcanzar ahora, por cómo se ha reforzado la U, por cómo se ha reforzado Alianza. No sé si le va a alcanzar nuevamente con esos mismos jugadores, porque podemos tener en cuenta que Cristal tiene un muy buen 11 titular, pero en el tema de la banca, en el tema de sus suplentes, digamos que no terminan estar a la altura. Entonces, fecha número 14 contra Sporting Cristal en el Estadio Monumental. Un fixture que creo que va a ser o es mucho más accesible con respecto al torneo clausura, porque podemos ver aquí y en esta gráfica que acabo de hacer, vamos a tener 5 visitas a la altura. 5 visitas a la altura. En la primera fecha, en la novena, en la 11ava, en la 15ava y en la 18ava. Vamos a tener 2 visitas al Cusco, ante Cusco FC y ante Garcilaso, una plaza muy complicada. Otra plaza también muy complicada como lo va a ser Ayacucho en la fecha número 15. En la fecha número 9 vamos a tener que visitar la altura más complicada a mi parecer, que en este caso es Puno. Una visita a la altura mucho más llevadera como lo va a ser ante Comerciantes Unidos en la primera fecha, cuando vamos a tener que visitar Cajabamba. Una plaza que al menos el año pasado no nos fue del todo bien, porque si bien le ganamos a Comerciantes Unidos en el clausura por 2-0, en el torneo de apertura terminamos empatando 0-0 ante UTC de Cajamarca. Un fixture, al menos en la apertura, que creo yo que tiene que ser muy importante que Universitario consiga ese primer título del año. ¿Por qué? Porque si podemos ver en el fixture, obviamente el fixture del torneo clausura se va a revertir absolutamente todo. Entonces vamos a tener que visitar Huánuco, vamos a tener que visitar Huancayo, vamos a tener que visitar Arequipa,
vamos a tener que visitar otra vez Cajabamba, vamos a tener que visitar luego Tarma y por último Andahuaylas. O sea, son 6 visitas, no, inclusive 7, porque no había contado Cienciano. Van a ser 7 visitas que va a ser Universitario de Deportes a la altura para el torneo clausura. Una altura que el año pasado y inclusive en el 2023-2024 la U ha demostrado que en visitas de altura se le hace muy complicado sacar los resultados. Por lo cual yo creo que este torneo de apertura tiene que ser una prioridad para que Universitario vaya asegurando su participación en los playoffs y luego seguir manteniendo una cierta regularidad en el torneo clausura. Pero creo que el torneo de apertura es mucho más accesible de llevárselo debido a las visitas que tienes con respecto al torneo clausura, sobre todo en la altura. Y Universitario va a tener que priorizar, creo yo, ese torneo de apertura, porque por el torneo clausura va a ser mucho más complicado. Además que entre la fecha 4 y entre la fecha 8 hay 5 partidos en Lima donde Universitario tiene que conseguir la mayor cantidad de puntos y de recuperar algunas cuantos puntos que vaya a perder en visitas complicadas, como de seguramente va a ser los 2 en Cusco, en Puno, en Ayacucho y muy probablemente en esa fecha número 3 ante el Atlético Grau de Ángel David Comiso, que en los últimos años ha sido un equipo que ciertamente le ha complicado y mucho las cosas a la U. Pero bueno, hincha crema, déjame saber tu opinión con respecto a este fixture que ya fue oficializado. ¿Tú qué crees? ¿El camino del torneo de apertura o el camino del torneo de clausura? ¿Cuál es más sencillo o cuál sería más accesible? Y si crees como yo que el torneo de apertura tiene que ser una prioridad para este plantel de Universitario de Deportes, que en ese entonces va a tener que estar disputando apertura y Copa Libertadores a la par. Pero bueno, déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. No te olvides de dejar un like al video y de suscribirte a este canal de Somos del Norte para llegar a los objetivos planteados para este año 2025. Tampoco te olvides que aquí abajo en la descripción están todas nuestras redes sociales, tanto Instagram, tanto Twitter y tanto otras redes sociales, inclusive como TikTok, que estamos subiendo el contenido más rápido que incluso en esta plataforma. Así que bueno, ya sabes, seguirme en todas nuestras redes sociales para estar enterado acerca de todo el mundo de Universitario de Deportes. Así que nos estaremos viendo en una próxima y dale U toda la vida. Y no se olviden que hoy en la noche vamos a tener el video de opinión del partido contra Junior de Barranquilla como parte de este primer amistoso de pretemporada. Así que nos vemos y que tengan muy buen día.